de vista también nacional. Vamos a ver 3 microorganismos causantes de meningitis, ¿ya? Neisseria meningitidis, el meningococo, Streptococcus agalactiae y Listeria monocytogenes, ¿ya? ¿Qué vamos a decir que es la meningitis? La meningitis es la inflamación de las meninges. ¿Cuáles son las meninges? Y aracnoides. Muy bien. Entonces, cuando una bacteria llega al sistema nervioso central, que usualmente es estéril, ¿sí? Es una cavidad, un sitio estéril, se produce la reacción inflamatoria ante la presencia de esa bacteria y ya a eso es que llamamos meningitis, ¿ya? Una enfermedad grave y potencialmente mortal, ¿sí? Sin tratamiento puede llevar a la muerte en pocas horas. Sin embargo, con tratamiento la mayoría de las personas se recuperan. Para dar un buen tratamiento hay que diagnosticar a tiempo, ¿verdad? Diagnosticar tanto clínicamente como en laboratorio. Sin embargo, puede dejar algunas secuelas. ¿Cuáles secuelas? Daño cerebral, pérdida de la audición o alguna dificultad de aprendizaje si el paciente es un niño muy pequeñito, ¿ya? Cuando hablamos de meningococo, hablamos de la enfermedad meningocócica, ¿sí? ¿A qué llamamos enfermedad meningocócica? Al conjunto o a las enfermedades, a los cuadros clínicos producidos por el meningococo, ¿ya? Para que se produzca una enfermedad meningocócica, tienen que confluir, tienen que coincidir varios factores, ¿sí? No basta solo con la presencia de la bacteria. Obviamente necesitamos al agente causal, a la bacteria, el meningococo. Necesitamos un reservorio. ¿Qué es un reservorio? Es una persona, un paciente, un individuo que tenga a la bacteria colonizando su nasofaringe, ¿sí? Esta bacteria puede colonizar la nasofaringe y esta persona no tiene ningún síntoma, no está enfermo ni nada y por eso se considera un reservorio, ¿ya? La puerta de salida, obviamente, que es las vías respiratorias altas, cuando se estornuda, se tose, se habla, etc., ¿no? Un mecanismo de transmisión que es el directo, contacto directo entre el reservorio, la persona que es el reservorio y el huésped susceptible. Una puerta de entrada que son las vías respiratorias altas también y un huésped susceptible que tiene algunos factores de riesgo. Tampoco todos somos susceptibles, ¿no? Son susceptibles personas que viven en hacinamiento, ¿sí? Como en las cárceles, personas que viven en lugares donde hay mucha gente viviendo junta. Ejemplo, cuarteles, orfanatos, prisiones, cárceles, claro, están muchas personas en sitios pequeños, ¿no? Conviviendo todos los días. Entonces, ¿cómo se realiza la transmisión? La transmisión es por contacto directo de persona a persona a través de secreciones respiratorias de las fosas nasales o de la faringe desde una persona infectada, portadora o reservorio. Esta propagación se facilita porque hay un contacto estrecho, besos, estornudos, tos, dormitorios colectivos. La Academia de Policía ha habido un brote hace unos meses, ¿verdad? Donde viven todos juntos. Y comparten también vajillas, cubiertos, vasos, etc., ¿no? Con la persona infectada. El periodo de incubación de la meningitis meningocócica es de 4 días promedio, que puede ir desde 2 hasta los 10 días. ¿Cuándo es transmisible?
hasta que los meningococos desaparecen de la faringe, boca y nariz, 24 horas después de que se ha iniciado el tratamiento con antimicrobiano y que alcance la concentración adecuada en el sitio de acción, ¿ya? En personas portadoras y la persona infectada también va a tener la bacteria en la nasofaringe. Se le administra el tratamiento y a las 24 horas ya tiene que haber una disminución considerable o una erradicación de la bacteria, ¿sí? ¿Cuáles son los factores de riesgo? Los que hemos visto, los que hemos dicho hace un ratito, ¿no? Los portadores de enfermedades crónicas, ¿sí? Asma, enfermedad cardíaca, cáncer, leucemias, que son tipos de cáncer, ¿no? Personas que viven en hacinamiento, en las cárceles, etcétera, con un nivel socioeconómico bajo, lo que condiciona una baja nutricional, un déficit nutricional, ¿no? Por lo tanto, si tienen solamente un cuarto para vivir toda la familia, pues están mamá, papá y los 5 hijos, ¿no? En un cuartito, eso es hacinamiento, y en eso influye el nivel socioeconómico bajo. Exposición activa o pasiva al humo de tabaco, infecciones recurrentes de vías respiratorias superiores. Cuando una persona tiene muchas infecciones respiratorias altas, la mucosa constantemente está irritada. Cuando estás en contacto con el humo del cigarro, ya sea propio o de segunda mano, el humo del cigarrillo, hemos dicho, no sé si con ustedes, pero paraliza los cilios del epitelio respiratorio, ¿sí? Sabemos que el epitelio respiratorio es ciliado, ¿verdad? Y la función de los cilios es rechazar cuerpos extraños, moléculas, bacterias, etc. Movilizar el moco. Si estos cilios se paralizan, pues las bacterias ingresan más fácilmente, ¿ya? Y eso ocasiona el humo del cigarro. No es la única bacteria que produce meningitis, ¿no? La etiología de la meningitis puede ser bacteriana, viral o fúngica, ¿ya? Es bacteriana, en primer lugar está en niños, principalmente el neumococo y el Haemophilus influenza, ¿sí? Como consecuencias de infecciones respiratorias altas o bajas, como complicación. Después está la Neisseria meningitidis, el meningococo del que estamos hablando, y en último lugar están los Streptococcus agalacti o del grupo B, y otras como la listeria, que también vamos a ver ahora, ¿sí? Hay muchos virus que pueden producir meningitis y hongos también, especialmente en personas inmunosuprimidas, ¿ya? Mi foto no está muy bien, pero esta la encuentran en el Google, si no me equivoco, ¿ya? Una vez que la bacteria ingresa, está en la nasofaringe, coloniza la nasofaringe, ¿ya? Fíjense que la bacteria está en el epitelio, ¿eh? Es fagocitada por los neutrófilos, se produce una reacción inflamatoria. El fagocito lo ingresa, pero como tiene cápsula, resiste la fagocitosis, ¿verdad? Tiene cápsula, entonces ingresa junto, utiliza el leucocito, el el neutrófilo, para ingresar y atravesar el epitelio respiratorio. Este es el epitelio respiratorio, ¿ya? Por otro lado, también invade a las células epiteliales. Como tiene cápsula, pues no le pasa nada y atraviesa también estas células. Llega al espacio por debajo de la membrana basal y va a llegar a los vasos sanguíneos, ¿sí? Llega a los vasos sanguíneos y ahí es donde encuentra más nutrientes y se empieza a multiplicar. Y eso se llama septicemia, ¿verdad? La presencia de bacterias en sangre con reacción y signos y síntomas se llama septicemia. Primero bacteremia, luego septicemia.
como es un gram negativo, ¿sí?, libera el lipopolisacárido. Sabemos que el lipopolisacárido es en el caso de las neiserias, es lipooligosacárido y va a producir la fiebre, ¿no? La fiebre es una endotoxina. Y por la circulación llega al tejido de las meninges, al sistema nervioso central, tiene tropismo por este tejido y llega a las meninges, y ahí es cuando se empieza a multiplicar en el espacio subaracnoideo donde está circulando el líquido cefalorraquídeo. ¿Ya? Entonces es ahí donde se produce ya la fase de meningitis. Dicho esto, clínicamente vamos a encontrar varias opciones, ¿ya? Que exista bacteremia, presencia de bacterias en sangre, pero con síntomas leves, sin sepsis, que no llega al shock, ni a la hipotensión, ni nada, ¿ya? Y puede tener signos respiratorios o puede tener un leve exantema, manchitas en la piel, ¿ya? Esa es la más leve. La meningococcemia es la bacteremia por meningococo, ¿sí? Sin meningitis, es la sepsis por meningococo, la meningococcemia, ¿ya? Tiene su nombre propio. Es una sepsis grave o shock, pero no tiene signos de meningitis. Se presenta clínicamente como una sepsis grave con shock, ¿sí? Puede evolucionar rápidamente a falla multiorgánica, tiene el 70-90% de mortalidad sin tratamiento, y con tratamiento aún así el 10% fallece y el 20% pueden desarrollar secuelas de los que han sobrevivido, ¿sí? La meningitis con o sin meningococcemia, su presentación puede ser de meningitis, con predominio de signos y síntomas meningios, con alteraciones del líquido cefalorraquídeo, eso nos va a ayudar mucho al diagnóstico, con o sin bacteremia confirmada, ¿sí? O sea, el hemocultivo puede dar positivo o negativo. Y la meningoencefalitis con solo signos y síntomas meningios, alteración de la conciencia y también compromiso del sistema nervioso central, y también con alteraciones del líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces esas son las 4 presentaciones clínicas y por eso se llama enfermedad meningocócica, ¿sí? No produce solo meningitis o solo sepsis, ¿ya? Puede ser una combinación. Este cuadrito es para diferenciar los signos y síntomas que hay de acuerdo a la edad de los pacientes. ¿Sí? Ustedes cuando vean neurología, vean semiología del sistema nervioso, van a ver que no todos los pacientes tienen signos de irritación meningia por igual. Esto es por la edad, ¿sí? En los pequeñitos de menores de 1 año, si hay una meningitis, va a haber abombamiento de la fontanela porque sigue abierto, ¿verdad? Todavía no ha cerrado. Pueden haber convulsiones, el niño ya no quiere comer, está irritable sin justificación o está durmiendo como aquí el joven que no anota, por eso se duerme, ¿no? Y puede vomitar. Mayores de 1 año hay alteración de la conciencia, también hay convulsiones y ahí ya hay dolor de cabeza, hay cefalea. Ya pueden decir que les duele la cabeza, agarrarse la cabeza, ¿no? En cambio, menor de 1 año solo llora y llora y no sabes qué le pasa. Hay fotofobia, no resisten la luz, ¿sí? Hay aletargamiento, igual están dormidos. Y aquí ya puede haber rigidez de nuca u otros signos de inflamación meningia, ¿no? Los signos de hiperactividad, y en estos sí el vómito es explosivo, en proyectil,
¿sí? Nuestro agente causal es Neisseria meningitidis, un diplococo gram negativo capsulado, y gracias a este polisacárido de la cápsula es que podemos determinar el serotipo de esta bacteria. Existen 6 serotipos de los 12 serogrupos conocidos, ¿sí? Y los más frecuentes productores en Latinoamérica, en la región, son el A, B, C, el Y, el X y el W, pero no el W solito, sino el W135, ¿ya? Esos son los más frecuentes en Latinoamérica, ¿ya? Para diagnosticar esta enfermedad meningocócica, en especial la parte de los neurológica, que estamos hablando de meningitis, la muestra va a ser un líquido cefalorraquídeo, ¿sí? ¿Cuál es la cantidad que han llevado en toma de muestra? 3 a 5 mililitros, ¿no? Se debe tomar la muestra, esos 3 a 5 mililitros, en 3 tubos, ¿sí? En 3 tubos. Uno va al citoquímico, otro va para tinción gram y el otro va para cultivo, ¿ya? Entonces, en 3 tubitos independientes. El procesamiento de la muestra tiene que ser de inmediato. Es una bacteria que se muere, ¿sí? Es muy delicado. ¿Qué vamos a mirar? En el citoquímico vamos a mirar una elevación de las proteínas, ¿ya? Eso se llama hiperproteinorraquia, porque está en el líquido cefalorraquídeo. Va a haber una disminución de la glucosa porque la bacteria consume glucosa para su metabolismo. Entonces va a haber una hipoglucorraquia, ¿sí? Disminución de glucosa en líquido cefalorraquídeo, ¿ya? Eso es lo que vamos a ver principalmente. En el químico, en el del citoquímico vamos a encontrar neutrófilos, polimorfonucleares en líquido cefalorraquídeo y también aumento de células epiteliales, que no debería haber. Leucocitos, ¿verdad? En líquido cefalorraquídeo no debería haber. Eso es lo que encontramos. En la tinción gram, vamos a hacer una tinción gram directa del sedimento luego de centrifugar el líquido cefalorraquídeo, y esto es lo que vamos a mirar. Todos esos como algodoncitos rosados, ¿qué son? Neutrófilos. Muy bien, son los núcleos de los neutrófilos a la tinción gram, ¿sí? No vemos el citoplasma, casi nada, ¿no? Porque es una tinción para bacterias, ¿sí? Es básica. Pero ahí vamos a ver si se puede ampliar. Los diplocoquitos gram negativos, ¿sí? Dentro del neutrófilo. Diplococos gram negativos, ¿ya? Y neutrófilos, obviamente eso no es normal en un líquido cefalorraquídeo, ¿no? Entonces inmediatamente hay que sembrar en agar sangre, en agar chocolate, para que desarrolle la bacteria y podamos identificarla. Si es que pasa esto en un laboratorio de cualquier hospital, la obligación de este laboratorio es enviar arilasa a temperatura ambiente en un medio de transporte amies con carbón, ¿sí? Medio de transporte amies con carbón. Y este tubito que dice para cultivo también se centrifuga y el sedimento se siembra en agar sangre y agar chocolate, ¿no? Las colonias de Neisseria son translúcidas,
mucoides, brillantes, como gotitas de rocío, como si hubieran salpicado rocío, ¿ya? No son redonditas, son así como salpicaditas, ¿ya? Como están viendo ahí. Es una bacteria catalasa positiva. Estamos viendo aquí la reacción de la catalasa. Oxidasa positiva, ¿sí? Prueba de oxidasa positiva. Hasta ahí yo sé que es una Neisseria. Diplococo gram negativo, catalasa y oxidasa positiva, es una Neisseria. Y tengo que hacer la prueba de los azúcares, ¿no? La glucosa y la maltosa van a ser azúcares que fermenta Neisseria meningitidis, a diferencia de la gonorrea, ¿verdad? Glucosa y maltosa. Y no fermenta ni lactosa ni sacarosa. ¿Ok? Entonces, diplococo gram negativo, catalasa positivo, oxidasa positivo, glucosa y maltosa positivo, se llama Neisseria meningitidis. Muy bien. Hago el antibiograma, ¿sí? El antibiograma de Neisseria. Fíjense que hace a los bien grandes, que se van a probar acá las cefalosporinas de tercera generación, la cifotaxima, la ceftriaxona. Se va a probar la ciprofloxacina, que es el antibiótico de la profilaxis, ¿sí? Cuando se detecta un caso, un brote, a todos los contactos se les da ciprofloxacina como profilaxis. Entonces siempre hay que probar la sensibilidad, ¿ya? También se prueba la penicilina, pero por epsilon test, ¿ven? La EPIC, ¿sí? Todo esto es crecimiento y esta es la inhibición, ¿no? Entonces aquí yo veo la concentración inhibitoria mínima para ver si es una bacteria sensible o resistente a la penicilina, ¿ya? Además, en el laboratorio de INLASA, en el de referencia nacional, tenemos que establecer el serotipo para la epidemiología, para saber qué serotipo está circulando, ¿ya? Esto se hace con antisueros capsulares específicos en el que yo voy a ver por aglutinación, ¿sí? Solamente por aglutinación, el serotipo. ¿Listo? Entonces yo los enfrento a la bacteria con todos los antisueros del A, del B, del C, del W, X, Y en el que aglutina, ese es sencillo, ¿sí? Solo que solo se hace en el laboratorio de referencia, ¿ya? En Bolivia, los laboratorios Centinela, que están vigilando constantemente las meningitis, en especial en niños menores de 5 años, pero en realidad en meningitis en todas las edades, son en Santa Cruz, el Hospital Mario Ortiz de niño, el Centro Albina Patiño y el de Cochabamba, y también el Hospital del Niño Manuel Asensio, en Chuquisaca el Hospital Sor Teresa Duarte, en La Paz el Hospital del Niño, ¿ya? Entonces, eso estaba hasta el 2020, han aumentado 2, ¿sí? Y es una red que se encarga de vigilar las meningitis. Entonces, yo tengo que decir acá, esta meningitis, este brote, ha sido causado por el serotipo Y, por ejemplo, ¿sí? Y eso ya se cuenta como estadística para toda la región. ¿Qué pasa en Bolivia? ¿Sí? Desde el 2013 que hay casos, que se reportan casos, que hay información, ¿sí? Hasta el 2019, el 2020 por la pandemia no ha habido registros, no ha habido casos, probablemente por falta de registro, no por falta de casos, ¿sí? 21, 22 y 23 están en proceso, ¿ya? Pero fíjense que vamos a ver que era
la prevalencia de serotipos. En el 2013 era el B, en el 2014 también el B, y también el C y el W. En el 2015 el W135, en el 2016 no ha habido casos, en el 2017 el Y, en el 2018 tanto el Y como el B, y en el 2019, fíjense que ha habido hartos casos, ¿no? Más casos. 10 casos, de los cuales la mayoría eran del serotipo Y el W y el C. ¿Listo? Esto nos sirve para decir, por ejemplo, el serotipo B es más, tiene mayor resistencia a los antimicrobianos. También nos sirve para eso, ¿sí? En agosto del 2023 ha habido un brote de meningitis en Santa Cruz que ha empezado en la cárcel de mujeres, ¿sí? En la cárcel de mujeres. Se ha hecho la confirmación y este era un serotipo C, ¿ya? Serotipo C. El de la cárcel, digo, la cárcel de la Napoleón. La cárcel de policía. La Academia de Policías era igual un serotipo, era el serotipo Y, ¿sí? Y actualmente hay uno en Potosí, que es también serotipo Y, ¿sí? Entonces, cuando se detecta, lo que hay que hacer es bloquear el brote, ¿sí? ¿Qué es bloquear el brote? A los contactos cercanos y al personal de salud que ha estado en contacto con ese paciente, darle profilaxis, ¿sí? Que consiste en ciprofloxacina. ¿Ya? ¿Preguntas de meningococo? ¿No? ¿Ya? La meningitis meningocócica puede dar a cualquier edad. Lo que importa es el factor del riesgo, ¿ya? En cambio, estos agalácticos son más frecuentes en niños chiquitos, ¿ya? Son focos en cadena, que pueden ser pares, ¿sí? Pueden tener forma ovoide o esférica, gram positiva, son colonias grandes, beta hemolíticas, pero es una hemólisis bien poco notoria, ¿sí? Bien pequeñita. No es como el Biógenes, no sé si han visto imágenes del Biógenes, bien grandes su hemólisis. El aureus igual, el estafilococo. Esta es su hemólisis bien chiquita. ¿Ya? Estas producen cápsulas de polisacáridos de 9 tipos y que dan los 9 tipos antigénicos, ¿sí? Esta bacteria es principalmente causal de septicemia y de meningitis en los recién nacidos, en los neonatos, ¿sí? Es una bacteria que vive, es microbiota normal, del tracto gastrointestinal y vaginal de la mamá, ¿sí? De la mamá embarazada. Y cuando pasa por el canal del parto puede colonizar al bebé. Se adquiere por vía vaginal, obviamente a través del canal del parto, y cuando hay ruptura prematura de membranas, cuando se rompen las membranas amnióticas antes del trabajo de parto incluso, ¿sí? Hay más riesgo de que se colonice y que la bacteria ingrese al líquido amniótico y produzca la colonización y después la enfermedad en el bebé, en el feto, ¿ya? Y una vez adquirida, pues hay el 10% de mortalidad. Afecta a recién nacidos, también a adultos inmunosuprimidos con cirrosis, con diabetes o que tengan otras enfermedades crónicas a través del canal del parto
También una infección intrauterina, les decía, se rompen las membranas y la bacteria ingresa porque está en la vagina y también en el tracto gastrointestinal, ¿no? Y posparto también en el hospital, ¿no? Puede producir neumonía, sepsis y meningitis. ¿Qué va a pasar? El ácido ciálico de la cápsula del Streptococcus galácteo enlaza al factor H del suero, degrada el C3b, ¿sí? Si se acuerdan del complemento, antes que se deposite en la superficie de la bacteria. Entonces bloquea la opsonización y la fagocitosis. No se deja marcar con el complemento, ¿sí? Los que han venido a la clase del complemento deben recordar que son opsoninas, la C3b, que marcan a la bacteria para llamar a los leucocitos, para la fagocitosis, ¿sí? Entonces bloquean ese paso y también no se dejan fagocitar, ¿sí? Entonces se va a multiplicar la bacteria. Va a producir anticuerpos específicos. Los recién nacidos reciben de la madre la inmunoglobulina G transplacentaria si la mamá ha tenido la infección, ¿sí? También por otra vía, ¿no? La cápsula enlaza, se alteran los depósitos de C3b, o sea, no se puede adherir a la bacteria, y la IgG protege contra esta bacteria. Si hay 9 tipos de Streptococcus galácteo, y el tipo 3 produce la mayoría de los casos, ¿no? El anticuerpo se adquiere por la infección por las inmunoglobulinas específicas y se transmite por la placenta. Sabemos que la inmunoglobulina G es la única que puede atravesar la placenta, ¿no? Este anticuerpo es tipo específico, va a ayudar a los depósitos de la C3b de la vía clásica a que reconozcan los fagocitos y a que eliminen a la bacteria normalmente, ¿sí? Sabemos que la vía que se activa con antígeno anticuerpo, ¿cuál es? La vía del complemento clásico, ¿verdad? Muy bien. Una vez infectado el pacientito, ¿qué va a presentar? Falta de apetito, no va a comer, irritable, letárgico, igual se va a dormir, ¿sí? Ictérico, con problemas respiratorios, puede tener hipertensión arterial, puede que no haya fiebre, ¿sí? Los lactantitos pueden tener hipotermia, porque no son capaces de regular bien la temperatura cuando son tan chiquititos, ¿sí? Puede haber neumonía y meningitis, ¿no? La meningitis en un 5 a 10%. No hay signos de focalización, ¿no? Esos son los signos de irritación meningítica. Esta enfermedad empieza en los primeros días de vida y en la mitad de los casos hay signos de infección en el momento en que nace. ¿Cuándo pasa esto? Cuando se ha infectado antes, ¿no? Antes del trabajo de parto, como hemos dicho en las RPM. Cuando hay inicios tardíos, se presentan meningitis e infecciones focales en huesos incluso y articulaciones, ¿ya? Las infecciones en adultos son poco comunes porque y solo van a causar 2 grupos. Puede haber coriamnionitis, esta es la infección de las membranas que recubren al bebé y el líquido amniótico, ¿sí? Bacteremia durante el periparto y la mamá puede tener síndrome neonatal, ¿no? Puede haber infecciones en la piel y también estas se van a realizar en adultos, pero no son mortales, ¿ya? Este es A.
Fíjense, los cocos Streptococcus agalactis o Streptococcus del grupo B, ¿sí? Streptococcus del grupo B, van a ingresar, fíjense, van a ingresar a hacer sepsis por vía vaginal durante el embarazo, ¿sí? En cambio, los neumoniae van a ir por la microbiota bucofaringe y llegar al pulmón, ¿no? Y ahí puede infectar otros sitios. Es otra vía, la vía diferente entre estos dos, ¿ya? Si la bacteria está circulando en la sangre, el medio de diagnóstico se llama hemocultivo, ¿verdad? Cultivo de sangre. Si hay una meningitis, ¿cuál es la muestra? Líquido cefalorraquídeo, ¿no? ¿Qué se puede hacer para detectar a tiempo, prevenir esta infección? Detectar la colonización vaginal en mujeres, ¿sí? Cuando ustedes vean el control prenatal, la cartilla, ya no me acuerdo qué se llama, el CLAP, que es el control prenatal de la mamá, hay un lugar donde dice si se ha hecho la prueba para estreptococo del grupo B, ¿sí? Eso es para saber si está colonizada o no, darle un tratamiento, o si está colonizada y ya no se puede dar tratamiento, ¿qué sería? Y el bebé entonces no quiero que pase por el canal del parto. Así se evita que el riesgo de que el bebé se contamine y se infecte, ¿sí? No necesariamente se puede hacer, se tiene que hacer cultivo. En algunos lugares hay detección de antígenos en muestras vaginales, pruebas rápidas para saber que si está ahí o no la bacteria, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento? El tratamiento es penicilina, ya que no se ha detectado resistencia a los beta-lactámicos, ¿sí? En niños, en neonatos, se trata al principio con penicilina o ampicilina más un aminoglucósido, y cuando se confirma el diagnóstico, solo penicilina, ¿ya? Lo que hay que hacer es, si la bacteria, si se detecta que la bacteria está ahí, reducir el contacto del recién nacido con el microorganismo, ¿sí? Puede hacerse profilaxis con penicilina intravenosa durante el parto, y las mamás tienen que tener control por medios de cultivos, ¿no? No hay vacuna para... no hemos hablado de las vacunas del meningococo, ¿sí? Existen vacunas tetravalentes, sin embargo no están en el país, ¿sí? Se administran cuando hay brotes grandes, ¿sí? Por eso antes que la vacuna se da la profilaxis, porque la vacuna hay que pedir a la OMS y tienen que mandar, y hasta que llegue pues ya hay más transmisión, por eso se bloquea el brote con profilaxis, ¿ya? Eso me estaba olvidando. La profilaxis con penicilina intravenosa durante el parto también da protección, y podríamos hacer un cultivo en el tercer trimestre para determinar el riesgo de un parto vaginal, ¿ya? Pregunta de Streptococcus agalactiae. Bacilos pequeñitos en cadenas cortitas o en empalizadas, quiere decir en paquetitos, ¿sí? O forman cadenas cortitas de 1 a 8 micrómetros, gram positivos, flagelos perítricos, son mótiles, de 20 a 25 grados, son inmóviles a 37 grados. ¿Qué quiere decir esto? ¿Sí? Son más activos a menor temperatura. ¿Se acuerdan qué se llaman esas bacterias? A los que les gusta el frío, sincrófilas, ¿no? Sincrófilas.
no tienen esporas y no tienen cápsula, ¿sí? Pueden ser aerobios, pueden ser microaerofílicos, su pH pero es alto, ¿sí? 9.6. La temperatura de crecimiento es máximo a los 30 grados. ¿Se acuerda que todas las bacterias son a 35, a 37? A esa temperatura no crece la listeria, hay que disminuir, ¿no? Son fermentadores de azúcares, producen ácido, pero no gas, ¿sí? Tienen que tener todas estas características bioquímicas para producir, para llamarse listeria monocitogenes, catarasa, acetona, espurina, lactosa, glicerol, sacarosa y salicina, ¿sí? Y prueba de queratoconjuntivitis. Al ser una bacteria gram positiva, gram positiva, tiene un antígeno somático en la pared, pero al tener flagelos tiene antígeno flagelar, ¿sí? Tiene 4 grupos serológicos, 4 serogrupos y 11 serotipos. ¿Quiénes son los reservorios de estas bacterias? De la listeria son mamíferos, peces, crustáceos, aves y garrapatas, ¿sí? La fuente de infección donde las podemos encontrar es en el suelo y en el material orgánico. Y es importante esto, ¿sí? Los mamíferos, en especial los bovinos. ¿Por qué? Porque van a contaminar los productos derivados de la leche, ¿sí? Leche, queso, no tanto el yogur, pero más que todos los quesos, ¿sí? ¿A qué temperatura hay que conservar el queso? Refrigeración, ¿verdad? Entonces, a esa temperatura más bien crece la bacteria. Le gusta el frío, ¿no? Entonces, a una temperatura 35, 30 grados no va a crecer, ¿no? Cuando hay contacto con mucosas por traumas, traumatismos orales, ingestión de leche o alimentos contaminados, es que nos infectamos, ¿no? La tercera causa de muerte por intoxicación alimentaria, ¿ya? Y está generalmente asociado a los quesos. ¿Qué factores de patogenicidad tiene? Las hemolysinas, destruyen glóbulos rojos, las lipolisinas, los adipocitos, internalinas, glicérido A, tiene la proteína superficial, las fosfolipasas y tiene ácidos glicoicos y lipoproteicos al ser gram positivo, ¿sí? Fíjense que no solo produces meningitis, puede producir sepsis, puede producir abscesos, puede producir artritis, osteomielitis, uretritis. Y acá están las meningoencefalitis y las meningitis, la muerte del feto y una granulomatosis séptica infantil. Esto es porque la mamá ha consumido la bacteria ha llegado a la sangre por vía circulación materno-fetal, llega al bebé y produce este cuadro, ¿ya? También puede producir todo esto, ¿sí? Pero estamos hablando de personas con factores de riesgo, ¿sí? Y una carga bacteriana muy alta, es un alimento muy contaminante, ¿ya? Entonces todas estas endocarditis, peritonitis, endoftalmitis, ¿sí? Puede producir muchas infecciones. Tengo la muestra, ¿sí? Estamos hablando de meningitis. La muestra es líquido cefalorraquídeo. Hago centrifugar, trabajo con el sedimento y voy a mirar los bacilitos gram positivos, ¿sí? Bacilos gram positivos. Voy a hacer cultivos, dependiendo, voy a hacer agar sangre, voy a hacer, a partir de este voy a hacer la serología para determinar
el crecimiento. Pero lo importante de la listeria es que es psicrófilo, ¿sí? Entonces necesito que crezca a una temperatura de 20-25 grados. El refrigerador muchas veces se incuba, ¿sí? Crece tranquilamente el refrigerador, ¿ya? Y el tratamiento, de acuerdo al antibiograma, será en base a penicilina, eritromicina, ampicilina, crita, cefalosporinas de tercera generación, trimetoprim, sulfametoxazol y aminoglucosa. ¿Ya? ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Nada? Ya, hagan